El testigo, el hombre que sabía la verdad. El origen oculto del mundo que casi nadie entiende. ¿Qué pasaría si todo lo que crees sobre el origen del mundo estaría incompleto? Porque esta historia no empieza con un nacimiento. Empieza antes del tiempo. Antes del universo. Antes de la materia. Antes incluso del silencio. Ya existía algo. Algo que no se puede ver, ni tocar, ni medir. Pero que, según este antiguo relato, lo creó todo. El texto lo llama, el Verbo. Una presencia invisible, que estaba con Dios, y que era Dios. No era una idea cualquiera. Era el origen. El principio de todo lo que existe. Cada ciudad, cada persona, cada historia, cada momento que ha vivido, todo comienza ahí. Porque sin eso, nada existiría. Ni la luz, ni la oscuridad, ni siquiera el tiempo. Pero dentro de esa creación hay algo más inquietante. La vida. No solo existir, sino estar vivo. Sentir, pensar, decidir. Y esa vida, según el relato, era la luz de los hombres. Una luz que no es física. No es como el sol, ni como una lámpara. Es algo más profundo. Una especie de claridad interior. Una conciencia. Una verdad. Y esa luz brilla en la oscuridad. Siempre ha brillado. Y, según este texto, la oscuridad nunca logró apagarla. Nunca. Pero aquí es donde empieza el verdadero misterio. Si esa luz siempre ha estado ahí, ¿por qué el mundo sigue en oscuridad? ¿Por qué las personas mienten, ocultan, dañan, traicionan? ¿Por qué, si existe esa luz, tantos eligen ignorarla? Entonces aparece alguien. Un hombre. Un testigo. Su nombre era Juan. No era poderoso. No era rico. No era famoso en el sentido tradicional. Vivía en el desierto. Vestía de forma extraña. Y aún así, la gente lo escuchaba. Porque decía algo que nadie más se atrevía a decir. Que algo estaba a punto de llegar. Pero hay algo importante. Juan no era la luz. Nunca dijo serlo. Era el que hablaba de ella. El que anunciaría. El que señalaba hacia algo, o alguien, mucho más grande. Como ocurre en muchas historias reales. Cuando alguien conoce la verdad, pero el resto del mundo aún no está preparado. Y entonces, ocurre. La luz entra en el mundo. No como un concepto. No como una idea. Sino como una persona. Alguien real. Alguien que camina, habla, mira, respira. Pero pasa algo extraño. Nadie lo reconoce. El mundo, que fue creado por esa misma luz, no sabe quién es. Es como si el origen hubiera entrado en su propia creación. Y nadie lo notara. ¿Vino a los suyos? ¿A su gente? ¿A su entorno? Y aún así, lo rechazaron. Y aquí es donde la historia deja de ser antigua. Y se vuelve inquietantemente actual. Porque esto sigue pasando. La verdad aparece. Se presenta. Se muestra. Pero no siempre es aceptado. No porque no sea real. Sino porque es incómoda. Porque obliga a cambiar. Porque revelamos cosas que preferimos ocultar. Y entonces, la mente hace lo que mejor sabe hacer. Negar. Ignorar. Mirar hacia otro lado. Pero no todos reaccionaron igual. Hubo algunos, muy pocos, que sí creyeron. Que no apartaron la mirada. Que no huyeron. Que decidió aceptar esa luz. Y según este relato, eso lo cambia todo. Porque no se trataba solo de ver, sino de entender. No solo de escuchar, sino de transformarse. Dejar atrás lo que eras, para convertirte en algo distinto. Algo nuevo. Como si nacieras otra vez. No físicamente, sino por dentro. Una transformación silenciosa. Invisible. Pero real. Y entonces, llega una afirmación que cambia completamente la historia. Ese verbo. Esa presencia invisible. Ese origen de todo. Se hizo carne. Se volvió humano. Tomó forma. Caminó entre nosotros. Vivió como uno más. Sintió como nosotros. Y algunos dicen que lo vieron. Que estuvieron con él. Que escucharon su voz.
que presenciaron algo que no podía explicar. Algo que iba más allá de lo normal. Hablan de una presencia, de una autoridad, de una claridad, que no habían visto nunca antes. Como si esa luz no solo existiera, sino que ahora estaba delante de ellos. Visible, real, innegable. Pero aún así, no todos creyeron. Y eso es lo que hace esta historia tan inquietante. Porque no es una cuestión de pruebas, ni de evidencias. Es una cuestión de decisión. Aceptar la luz, o rechazarla. Y aquí aparece una idea incómoda. El texto dice que muchas personas no rechazaron la luz porque fuera falsa, sino porque preferían la oscuridad. Porque en la oscuridad no tienes que rendir cuentas. No tienes que mostrar quién eres realmente. No tienes que enfrentarte a lo que ocultas. La luz revela, expone, muestra. Y eso asusta. Por eso algunos la evitan. Por eso algunos la niegan. No porque no existe, sino porque verla lo cambia todo. Y entonces, la historia deja de ser sobre el pasado. Y se convierte en una pregunta directa. Una pregunta incómoda. Una pregunta personal. Si esa luz existe. Si siempre ha estado ahí. Si incluso llegó a este mundo. ¿Por qué tantos siguen viviendo en la oscuridad? ¿Es ignorancia? ¿Es miedo? ¿O es una elección? Porque tal vez, la oscuridad no es la ausencia de luz. Tal vez, es simplemente, decide no mirarla. Y en el siguiente episodio, vamos a hablar del hombre que lo anunció todo. El testigo. El que vivía en el desierto. El que preparó el camino. El que sabía, antes que nadie, quién era realmente esa luz. Y la pregunta es, ¿por qué alguien decidiría seguir a una verdad que el resto del mundo rechaza? Esto es solo el principio.